Buenos días. Hoy en la clase de historia vamos a hablar del barco más grande en la historia del mundo, el RMS Titanic, un barco inglés que decían que era imposible que se hundiera, pero en realidad el Titanic se hundió en su primer viaje, en abril 15, 1912. Este barco tiene mucha leyenda. La leyenda del Titanic ha fascinado a millones de personas en todo el mundo. Se han creado muchas películas, libros y canciones sobre este evento en la historia. En ese momento, en 1912, ese barco era el más grande de su tipo. Fue construido por una compañía inglesa llamada White Star Line. La escalera que ves aquí era uno de los lugares más bonitos en todo el barco. Aquí puedes ver un gimnasio que tenían y aquí pueden ver una de las habitaciones también que había en el barco. Este hombre se llama Jack Thayer, fue un artista que sobrevivió el viaje en el Titanic y dibujó de primera mano. Eso indica que él estaba en el Titanic en primera mano, es que él vio lo que sucedió y dibujó estos dibujos del hundimiento del Titanic. Por muchos años la gente creía que el barco se fue directamente para abajo, se apuntó para arriba y entró en el agua perfectamente para abajo. Incluso hablaban a las personas que estaban en los barcos de rescate que cuando entraba la agua podía haber mucha presión y podía causar más daño a la gente que estaban en los barcos. Pero en realidad cuando entró en la agua, entró muy calladito y entró muy suave y las aguas, después que entró el barco dentro del agua, estaban muy calmadas. Pero lo que vio Jack Thayer es que el barco se rompió en dos pedazos. Al principio estaba apuntado para arriba y entrando poco a poco, pero la parte de arriba del barco se rompió y cayó abajo del mar en dos pedazos. At 2:20 a.m. on April 15th, 1912, the British ocean liner Titanic sinks into the North Atlantic Ocean, about 400 miles south of Newfoundland in Canada. The massive ship, which carried 2,200 passengers and crew, had struck 2.5 hours before. Entonces lo que pasó con esta montaña de hielo, un iceberg, es que la parte de abajo del barco se arrastró contra el hielo y cortó pedacitos. Bueno, son bastante grandes, pero comparado al tamaño del barco, son pedacitos bastante pequeños. Pero no había manera de arreglar esa situación. La agua, el momento que arrastró contra el hielo, la agua empezó a entrar y los ingenieros del barco sabían que solo era un paso de tiempo y el barco se iba a ir para abajo. El viaje, el primer viaje que tuvo, empezó en Inglaterra, en Southampton, fue para Francia, en Cherbourg, que es el 10 de abril de 1912, para recoger pasajeros, y luego para Queenstown. Al recoger más pasajeros, el viaje se fue por el Atlántico, el North Atlántico, el mar Atlántico. Parte del problema era que el capitán tenía presión de llegar el barco a Nueva York, su destinación final. Tenía presión para llegar rápido, ¿no? Entonces mucha gente dijeron que él estaba
llevando el barco más rápido de lo que debería, porque en estas aguas, en esa noche, había mucho hielo, montañas de hielo, llamado icebergs, y el barco no era capaz de moverse rápido para evitar esas montañas de hielo. Y aquí mismo se chocó. Y por muchos años el barco estaba abajo del mar y nunca lo encontraron. Aquí ves una línea de tiempo del barco que pueden usar para ayudarte con las preguntas que van a tener. Empezaron a hacer el barco en 1908, 1909 hicieron la parte del frente. Habían 16 barcos pequeños de rescate en caso de emergencia, pero pensaban que el bote Titanic era imposible de hundirse y debían de tener más para los pasajeros que tenían, pero solo tenían 16. Y en 1912, el 31 de marzo, terminaron o completaron el barco. El 3 de abril 1912, el Titanic llegó a Inglaterra. El 10 de abril 1912, el Titanic empezó su primer viaje. Llegó a Francia el mismo día y luego fue a Irlanda, Queenstown en Irlanda, y marchó para su primer viaje. El 14 de abril empezaron a ver hielo y un poco después de la medianoche del 15 de abril de 1912 chocó con el barco y se hundió. Algunas de las gentes famosas que estaban en el barco, el capitán que lo criticaron bastante, falleció en el barco también. Esta mujer, Margaret Brown, la llamaban Unsinkable Molly Brown porque ayudó a mucha gente a entrar en los barcos de rescate. John Jacob Astor era un hombre que era dueño de hoteles en Nueva York en esa época y él también falleció en el barco esa noche. Bueno, tengo un video breve del Titanic y luego van a tomar un examen para enseñarme lo que aprendieron. Espero que estén bien y nos vemos. Mira eso. Vamos, ¿nunca has visto bruma? Eso no es solo bruma. ¡Fuente! ¡Hay un iceberg en nuestra trayectoria! ¡Iceberg por proa! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Rápido, todo a estribor! ¡Oh! ¡Uy! ¡Mire! Hemos chocado. Con un iceberg, señor, por estribor. Hemos colisionado antes de poder hacer nada, pero creo que no hemos sufrido muchos daños. Asegúrese de que todos tienen salvavidas. Creo que debemos despertar a los niños. Espera un momento. Averiguemos qué ha ocurrido primero. De acuerdo. Iré a ver. ¡Ah! Están subiendo cosas. Será mejor que les despertemos y les vistamos. ¡Vamos, dad prisa! ¿Qué ha sido ese ruido? ¿Qué ha sido ese ruido? Hemos chocado con un iceberg. Es el camino más rápido para llegar a tercera. Bajando las escaleras ya a la derecha. Pero el pasillo puede estar cerrado. Póngase un salvavidas.
separéis y seguidme. Si no abrimos la jaula, esos dos se ahogarán. ¡Bajen los botes salvavidas! ¡Bajen los botes! ¡Dense prisa! No hay tiempo que perder. Olvidemos tus joyas. ¡Mami! Yo también he olvidado mis joyas. Sería por ellas. ¡Angélica! ¡Angélica! ¡Vamos, vamos! ¡Mujeres y niños primero! ¡Rápido! No pueden salir por aquí. No obliguen a recurrir a la violencia. Deben dejarnos pasar. Es nuestra única oportunidad. El otro lado se está llenando de agua. Con mujeres y niños solo. Volveremos a estar juntos pronto, lo prometo. ¡Solo mujeres y niños! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Último aviso! ¡Mujeres y niños! No te sacrifiques por mí. ¡Necesitamos último aviso! ¡Puedo hacerlo! ¿El sistema no? Bueno, sé llevar un llave. Pues baje a ese bote lo antes posible. ¡Mujeres y niños! ¡Vamos! ¡Fuera de mi camino! ¡Último aviso! ¡Mujeres y niños! Soy un fracasado. No tengo un futuro que ofrecerte, si es que habrá un futuro. Quería buscar a alguien para que me sacara de la ruina, lo siento. Mi situación no es mejor que la tuya. La verdad es que te engaño. Ahora que he retirado, si quiero estar contigo. ¡Rápido, suban al bote! Venga, señora, usted es la última. ¿Qué le habrá pasado a mi pobre tigre? Llevaba un tigre a bordo. No, mi chihuahua. Oh, Era tan tierno e indefenso. Parecía un murciélago. ¿Dónde estará? ¡Esos hombres omnívoros me están haciendo burla! bueno, igual les estás molestando. Siéntate aquí. ¡Vamos! ¡Último aviso, mujeres y niños! Seguid remando. Seguid remando. Victoria. ¿Dónde estará William? ¿Crees que estará a salvo? Tranquila, cariño. Todo saldrá bien, ya verás. No te preocupes.
Chico, lo conseguimos. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Cogen al niño! ¡Cogen al niño! ¡Esperen! Tenemos que salvarle a él también.